Esa mañana, Elena Winters se despertó con el corazón acelerado y los ojos húmedos por una ansiedad que no podía explicar. Era el día de su boda, un evento planeado durante 2 años, con flores importadas de Italia, una orquesta exclusiva y 200 invitados de la élite de Westlack. Todo parecía perfecto, al menos en apariencia. A sus 29 años, hija única de una familia tradicional de la alta sociedad, Elena había aprendido a disimular sus heridas con vestidos caros y una sonrisa bien practicada. Pero en su interior había una agitación que ocultaba incluso a sí misma. Detrás del maquillaje había cicatrices de un pasado que incluía abuso emocional por parte de su madre, ataques de pánico silenciosos y episodios de autolesiones que le había costado superar. Richard Hayes, su prometido, fue la primera persona a quien le confió estos dolores. O al menos pensé que podía confiar en ello. Cuando Richard sostuvo el micrófono en el altar, con todas las miradas puestas en la pareja, Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Empezó a hablar de amor, de compromiso, pero la entonación cambió. «¿Pero cómo puedo casarme con alguien a quien no amo verdaderamente?», dijo ante la multitud asombrada. «Alguien que esconde sus cortes con encajes, sus crisis con pastillas, sus gritos con sonrisas». Las palabras cayeron como piedras, una por una. Expuso sus traumas como si fuera una farsa, una advertencia. Elena se quedó congelada. El velo, el ramo, los invitados. Todo desapareció en el sonido apagado de la humillación. Ella no lloró allí, simplemente retrocedió lentamente, como si fuera a desaparecer entre las vidrieras de la iglesia, y en cierto modo realmente desapareció. Ella corrió hacia un lado descalza, con el vestido empapado bajo una lluvia torrencial que nadie había notado cuando empezó. No tenía dirección, solo el instinto de desaparecer. Y así llegó a la estación de tren, vacía, oscura, fría. El dolor en mi pecho era tan denso que parecía que tenía peso físico. Mientras estaba sentado en el borde del andén, mirando las vías empapadas, el pensamiento que tuvo fue simple, directo y cruel. Tal vez sea mejor acabar con todo. La lluvia corría por el rostro de Elena sin que ella supiera si era agua o lágrimas. El vestido blanco que se ceñía a su cuerpo parecía una armadura mojada que se volvía cada vez más pesada. Ella no sentía frío, no físicamente. Lo que la paralizó fue el vacío de haber sido traicionada no solo como prometida, sino como ser humano. Haber expuesto sus dolores más íntimos a alguien que juró amarla y verlos convertidos en un espectáculo público fue más que una humillación. Fue una aniquilación. Allí, al borde del andén, miraba los senderos como si fueran un final silencioso, una salida sin gritos. El mundo parecía haberse detenido, pero alguien la estaba observando. Marcus Reynolds, sentado en un banco bajo el toldo de la estación, se secó las manos con un paño viejo después de terminar de reparar una vieja lámpara en la estructura del ferrocarril. Estuve allí por trabajo, como siempre, ignorado por todos. Pero ese día vio algo que conocía muy bien, la mirada de alguien a punto de darse por vencido. Marcus se levantó lenta pero firmemente. Sus pasos eran silenciosos pero decididos. Un hombre negro de unos 40 años. Vestía un mono azul gastado y manchado de grasa y unas botas pesadas que eran más propias del asfalto que de la alfombra. Tenía hombros anchos, manos callosas, una mirada que mezclaba dolor, compasión y lucidez. Él no preguntó nada. Él simplemente se acercó con cuidado y dijo en voz baja y firme: «No tienes que ir por ese camino». Elena, sobresaltada, giró la cara como si la hubieran sorprendido en algo demasiado íntimo.
Pensó en gritar, correr, reaccionar, pero ya no tenía fuerzas. «¿Quién eres?», murmuró, casi sin hacer ruido. «Alguien que haya estado donde tú estás», respondió Marcus. No había juicio alguno en su tono, solo presencia. Se sentó a una distancia respetuosa, quitó la tapa de un termo y le ofreció un café caliente. El contraste entre el humo ascendente y el agua fría de la lluvia creó un momento tan improbable que Elena lo aceptó. Sus manos temblaban mientras sostenía el vaso. En ese momento, el simple gesto de alguien que no la conocía, pero veía su dolor, fue más acogedor que cualquier cosa que hubiera experimentado en los últimos años. Poco a poco, el silencio entre ellos se fue haciendo menos pesado. Elena no sabía por qué lo contaba, pero lo hizo. Suavemente, con pausas, como si cada palabra requiriera esfuerzo. Dijo que la habían abandonado en el altar, quien fue traicionada por alguien que conocía sus cicatrices. Marcus escuchaba sin interrumpir, sin ofrecer frases prefabricadas, simplemente escuchando con rara atención. No parecía sorprendido ni curioso, parecía que entendía. Cuando dejó de hablar, Marcus miró al suelo unos segundos antes de decir algo que Elena nunca imaginó oír de una desconocida. ¿Sabes lo más cruel? Cuando usan tu dolor como munición, destruye tu alma. Ella miró hacia arriba sorprendida. Por primera vez desde que dejó la iglesia, sintió que no estaba sola. Marcus no preguntó quién era ella, ni por qué estaba vestida de novia. Vio algo más allá de la apariencia, y eso la desarmó. «Yo también lo perdí todo», continuó, con voz profunda pero tranquila. «Tenía una vida, una mujer increíble, un hogar. Lo perdí todo tras intentar hacer lo correcto». Elena giró su cuerpo lentamente, como si quisiera escuchar con más claridad. Marcus explicó, sin prisas ni dramatismo, que había sido mecánico jefe de la flota de construcción de AES Constructora. Durante años vio a trabajadores explotados, enfermando por falta de equipamiento, muriendo en silencio. Cuando su esposa Taylor, que era ingeniera en la empresa, decidió denunciarlo, todo empezó a desmoronarse. Murió en un accidente inesperado, justo después de entregar un expediente que nadie había considerado. Y Menno despidieron por conducta inapropiada. Tenía la culpa, el dolor y un nombre manchado. Elena tragó saliva. El nombre de la empresa fue como un cuchillo en su piel. Fue el mismo que financió la mitad de los eventos sociales de la ciudad, el mismo del que Ricardo era heredero directo, y ahora, el punto de conexión entre dos historias que no deberían haberse cruzado, pero se cruzaron allí, en un banco oxidado de la estación, bajo la lluvia y el silencio. La revelación de Marcus no fue una coincidencia. Elena sintió que se formaba una extraña conexión, como si el universo le hubiera mostrado que su caída no era el final, sino el punto de encuentro con algo más grande. «La recuerdo, Taylor Reynolds», murmuró, sacando de memoria un viejo artículo que su madre había intentado ocultar, en el que afirmaba que uno no debería involucrarse en escándalos obreros. Taylor había sido premiado por un proyecto de sostenibilidad antes de desaparecer de los titulares. Marcus asintió. Empezó a recopilar documentos. Tenía acceso a registros internos, hojas de cálculo y grabaciones. Y me dejó una copia de todo, escondida en un lugar donde nadie más pensaría en buscar. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Respiró profundamente antes de responder. Porque sabía que saldría mal y porque creía que, aunque no lo consiguiera, algún día alguien tendría el valor de exponerlo. Elena sintió que su cuerpo se estremecía, no por el frío, sino por la conciencia. Esa historia no se trataba de venganza.
Se trataba de justicia, y por primera vez desde el altar sintió algo parecido a un propósito. Cogió su teléfono móvil y escribió el nombre completo de Taylor. Han surgido imágenes, incluida una de ella junto a Richard en un evento de la empresa hace años. La conocía, susurró, tensando el rostro. Marcus permaneció en silencio, pero su mirada reveló que ya lo sabía. Por eso me rechazó. Sabía que tenía acceso a los registros matrimoniales. La semana pasada pedí revisar los contratos y vi nombres que no coincidían, empresas fantasma, presupuestos inflados. Las palabras salieron entrecortadas, como un rompecabezas que encaja. Pensó que lo descubriría, y en lugar de confrontarme, me desenmascaró. Me destruyó ahí mismo, delante de todos. Ira mezclada con tristeza. Pero ahora había algo nuevo en los ojos de Elena. Fuego. Marcus asintió lentamente. Entonces, tal vez sea hora de que decidas quién quieres ser después de esto. Y por primera vez ese día, respondió sin dudar. Alguien que ya... Cuando amaneció tras las pesadas nubes, Elena y Marcus se dirigieron a su casa, una pequeña casa de 2 pisos en las afueras industriales de Westlack, rodeada de talleres, cobertizos y árboles retorcidos. La fachada era sencilla, pero había allí algo que no había visto en mucho tiempo: la verdad. En las paredes hay fotos de Taylor, viejos premios, una estantería con libros de ingeniería y derecho laboral. Marcus abrió un cajón del armario y sacó una caja de metal oxidada. Carpetas, dentro, memorias USB, había notas escritas a mano e incluso un cuaderno encuadernado en cuero con notas detalladas. Era metódica. Lo guardaba todo, dijo, entregándole el material a Elena con una expresión de respeto y confianza. Mientras hojeaba los documentos, lo que vio le revolvió el estómago. Pruebas de sabotaje en obras públicas, pagos ocultos a políticos, accidentes camuflados, certificados de defunción falsificados. La empresa constructora AES no era solo una empresa corrupta, era una máquina de triturar vidas. Elena sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía lo que significaba enfrentarse a esa familia. El nombre AES era un muro invisible que protegía a políticos, jueces y empresarios. Y ella todavía tenía su vestido de novia tirado en el asiento trasero del coche. Decidió empezar por lo básico: cambiarse de ropa y llamar a alguien de confianza. Recordó a la tía Rose, una ex ama de llaves de la mansión AES, que había sido despedida misteriosamente después de saber demasiado. Rose le respondió con voz entrecortada: «Pensé que estabas muerta, niña». En pocas palabras, Elena explicó lo sucedido y pidió ayuda. Rose no lo dudó. «Estás en el lado correcto de esta historia, y te ayudaré». Unas horas más tarde, Rose llegó a la casa de Marcus con un sobre manchado con notas que confirmaban algo de lo que Taylor había descubierto. Era una red. Las piezas estaban encajando. Elena sabía que no había forma de detenerla. Por primera vez en su vida, su dolor era parte de algo más grande. Ella ya no sería la monaguilla. Ahora era alguien con pruebas, aliados y, sobre todo, coraje. Esa misma tarde, Elena decidió hacer pública la verdad. No buscó abogados de élite ni canales oficiales. Llamó a Amara Linton, periodista conocida por exponer casos de corrupción y abuso de poder en la ciudad. Amara era incisiva, ética y no se dejaba intimidar por los apellidos. En menos de 2 horas llegó a la casa de Marcus con un equipo reducido, grabadoras y cámaras. Todo. Elena lo contó, desde la humillación en el altar hasta el descubrimiento de los documentos. Marcus habló con firmeza sobre el abuso que presenció, sobre la muerte de Taylor, sobre los silencios comprados con el miedo. Amara no prometió protección, visibilidad prometida,
Va a doler, pero va a salir, dijo, y se fue. A la mañana siguiente, el informe especial dominó las redes sociales, los periódicos impresos y los portales de noticias. El rostro de Elena, con el título «La novia silenciosa que decidió hablar», fue noticia. El nombre de Marcus, hasta entonces desconocido, ahora estaba asociado con el coraje y la memoria de Taylor. El país se detuvo a ver crecer el escándalo. La reacción de las AES fue inmediata y brutal. Se han presentado demandas contra Elena y Marcus por calumnia y difamación. Cuentas bancarias bloqueadas, teléfonos celulares intervenidos, intentos de intimidación. Todo como se esperaba. Pero lo que los AES no previeron fue la respuesta de la población. El video de las cámaras de seguridad de la estación que muestra a Marcus dándole la bienvenida a Elena se volvió viral. Obtuvo subtítulos en varios idiomas y fue replicada por celebridades, activistas y juristas. El público no solo vio una denuncia, vio humanidad. La presión se intensificó. El fiscal que seguía el caso fue destituido por negligencia y se nombró un nuevo equipo. Rosa entregó a la prensa una antigua grabación que confirma una conversación entre directivos de la constructora sobre el encubrimiento de muertes en obras irregulares. Amara fue amenazada, pero ella se resistió, y Elena, incluso bajo escolta, no se quedó callada. Grabó un video casero en el que decía: «Intentaron destruirme con mi propio dolor. Ahora es con este mismo dolor con el que los derribaré». La frase se convirtió en el lema de una ola nacional de quejas contra los gigantes de la construcción. Por primera vez en décadas, Westlake se vio obligado a mirarse al espejo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Marcus y Elena comenzaron a vivir bajo amenazas constantes. Una noche, un vehículo sin distintivos rondó la casa de Marcus durante horas, con las luces encendidas y el motor en marcha. Al día siguiente, el coche de Elena fue saboteado. No se produjo ningún accidente porque Marcus, atento a las señales, notó que el líquido se estaba filtrando en el suelo del garaje. La tensión era constante, pero la determinación crecía en la misma medida. Salieron a la luz más acusaciones. Los exempleados de AES, hasta entonces silenciados por el miedo, comenzaron a hablar. Un albañil reveló que lo obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad después de que un colega fuera enterrado vivo. Un arquitecto admitió haber falsificado informes por orden de la dirección. La estructura de silencio de la familia AES comenzaba a desmoronarse por todos lados. Y mientras la élite se apresuraba a contener el escándalo, la ciudad observaba, dividida entre aquellos que todavía idolatraban a las AES y aquellos que veían en Marcus y Elena la esperanza de un nuevo comienzo más justo. El juicio comenzó 2 meses después de la denuncia inicial. El tribunal estaba rodeado de manifestantes, periodistas y equipos de televisión. Richard AES, visiblemente abatido, intentó mantener la postura, pero no pudo soportar el peso de la evidencia. La fiscalía presentó los documentos de Taylor, los vídeos, los testimonios, y por primera vez en años, el nombre de Marcus quedó oficialmente limpio. Los cargos contra él fueron retirados, su despido se consideró injusto y su reputación fue restaurada. Elena, al testificar, recibió una ovación de pie tras declarar: «No vine aquí a buscar venganza, vine aquí a buscar dignidad». La frase resonó en la sala, rompiendo el pesado silencio de los últimos años. Cuando los AES fueron declarados culpables de corrupción activa, homicidio por negligencia y tergiversación fraudulenta, la ciudad quedó paralizada. La élite intentó encubrirlo, pero ya era demasiado tarde. La verdad
Estaba en las calles, en los celulares, en las redes. Elena lloró, sí, pero no de dolor. Lloró porque finalmente vio justicia. Marcus, a su lado, le sostenía la mano con firmeza, ni como un héroe ni como un salvador, pero como iguales. Dos vidas marcadas por la pérdida, ahora reconstruidas por algo que ninguna fortuna podría comprar: la verdad. La condena de la familia Aes fue noticia internacional. Pero para Marcus y Elena, lo que vino después fue aún más importante. Con los recursos obtenidos a través de indemnizaciones y donaciones públicas, crearon la Fundación Fénix, un centro de apoyo jurídico, psicológico y educativo para víctimas de abuso, racismo y desigualdad estructural. El nombre fue idea de Elena, pero Marcus fue quien diseñó el logo: un fénix estilizado sosteniendo herramientas en un ala y libros en la otra. La sede se construyó en el antiguo almacén donde trabajaba Marcus, en una zona olvidada de la ciudad. A la inauguración asistieron decenas de exempleados de Aes. Madres de luto por accidentes en la construcción y estudiantes negros que nunca habían estado en un entorno donde fueran escuchados. Elena habló con firmeza, pero con el corazón al descubierto. Este lugar es para todos los que han sido silenciados por no tener el apellido ni el color de piel adecuados. Aquí ya no se descartará a nadie. El público le dio una ovación de pie. Algunos lloraron. Marcus, a su lado, simplemente asintió. Era su voz, pero también era su historia. La ciudad de Westlac ha cambiado, no de la noche a la mañana, pero ha cambiado. La plaza central debe su nombre a Taylor Reynolds. La antigua sede de Aes se transformó en una escuela técnica pública. El periódico local, que durante años se había inclinado ante los intereses de la élite, ahora tenía a Amara Linton como su editora en jefe. Rose regresó a trabajar como consultora de derechos laborales y fue honrada por su valentía. Y Marcus siguió caminando con sus pesadas botas y su desgastado mono. Él nunca se consideró una celebridad. Volvió a arreglar lo que podía, a guiar a los jóvenes, a enseñar la dignidad con el ejemplo. Elena, a su vez, cambió sus vestidos de noche por pantalones sencillos y cuadernos llenos de proyectos sociales. Descubrió que su lugar no estaba al lado de un heredero, sino en el corazón de una verdadera transformación. Nunca se casaron, nunca dijeron "te amo" en público, pero estaban juntos todos los días, construyendo algo que duraba más que las alianzas, un nuevo. El comienzo, para ellos y para tantos otros que, como ellos, pensaron en rendirse y eligieron continuar. Una tarde, meses después de la apertura de la Fundación Fénix, Elena recibió una carta sin remitente. El papel era grueso, con membrete, y la elegante letra la dejó paralizada por un momento. Pertenecía a la madre de Richard Aes. En la nota no había ninguna disculpa ni justificación, solo una breve frase: "Ahora entiendo por qué tenía miedo". Elena leyó y releyó esa frase varias veces. No sabía si sentir alivio, enojo o lástima. Aquella mujer, que tantas veces la había tratado como un escaparate, ahora reconocía, aún sin decirlo claramente, que la verdadera amenaza no era su dolor, sino su fuerza. Guardó la carta en la misma caja donde guardaba los dibujos de la fundación, los documentos del caso y una foto de Marcus arreglando un reloj roto en el área de recepción. Era como si ese reloj representara lo que habían hecho juntos: fijar el tiempo que les fue arrebatado. Desperdiciado, robado, ahora regresa con un propósito. Esa noche, mientras organizaba un taller con jóvenes del centro de la ciudad sobre derechos civiles, Elena notó que Marcus estaba sentado al fondo de la sala, observando en silencio, como siempre.
No le gustaba ser el centro de atención, pero estaba allí en todos los momentos clave. Cuando terminó la charla, ella se acercó y bromeó. ¿Vas a seguir fingiendo que no eres parte de esto? Marcus se rió, apoyándose contra la pared. Yo solo arreglo cosas. Tú vuelas. Elena sonrió, pero negó con la cabeza. Volamos juntos. Algún día lo entenderás. Él no respondió, pero él se quedó allí, a su lado, hasta que todos se fueron. Cuando las puertas de la fundación se cerraron, los dos caminaron bajo el oscuro cielo de Westlack, ahora menos amenazante, más vivos. No se pronunció ni una palabra. No lo necesitaban. La ciudad estaba dormida, pero algo en ella estaba despierto, algo que empezó con una caída en el altar y renació al borde de las vías, algo que, como ellos, nunca volvería a ser invisible. La historia de Elena y Marcus ha sido estudiada en universidades, discutida en programas de televisión y adaptada en documentales. Pero para ellos, el reconocimiento nunca fue lo importante. Vivían discretamente, manteniendo su rutina entre la fundación y los barrios olvidados de Westlack. Fue allí, en las conversaciones con madres que habían perdido a sus hijos en obras de construcción sin supervisión, en los abrazos de jóvenes negros que habían descubierto sus derechos, que encontraron significado. El dolor no desapareció. Todavía había noches en las que Elena se despertaba con el eco de la voz de Richard o en las que Marcus miraba el retrato de Taylor con una opresión en el pecho. Pero ahora había lugar para algo nuevo, la reparación, no solo en el sentido legal, sino en el sentido humano. Cada persona atendida por la fundación fue una pieza de esta reconstrucción silenciosa. No necesitaban demostrarle nada a nadie. Sigue. Viviendo con la integridad que costó demasiado olvidar. Una mañana, mientras barría la acera de la fundación, Marcus fue abordado por un joven de unos 17 años. ¿Eres el chico del vídeo?, preguntó un poco tímidamente. Marcus asintió con una pequeña sonrisa. Mi madre dijo que salvaste a una niña rica y luego salvaste a mucha gente pobre. Marcus apoyó el mango de la escoba en el suelo pensativo. La verdad es que ella también me salvó. El niño se quedó en silencio, como si estuviera procesando esa frase. Luego sonrió y entró en el edificio. Era su primer día en el curso técnico eléctrico de la fundación. Cuando Elena llegó unos minutos después, vio a Marcus mirando al horizonte, con los ojos entrecerrados por el sol de la mañana. ¿Te hizo alguna pregunta difícil?, ella bromeó. Sí, lo hizo, respondió. Me preguntó si yo era el chico del vídeo. Elena dio un paso adelante y lo miró ligeramente. No eres solo el chico del video, Marcus. Eres parte de lo que hizo. Que esta ciudad despertara. Sonrió con la comisura de los labios y no dijo nada. Pero en esa sonrisa estaba todo lo que había que decir. Unos meses después, durante la ceremonia anual de los Premios de Derechos Humanos del Estado, la Fundación Fénix fue honrada con una medalla por su contribución social e impacto comunitario. Elena fue llamada al escenario, pero insistió en subir al lado de Marcus, quien se mostró reacio, pero aceptó esta vez. Frente a un auditorio repleto de funcionarios y ciudadanos de a pie, sostuvo con firmeza el micrófono. No estamos aquí porque seamos especiales, estamos aquí porque un día nos olvidaron y porque elegimos no olvidar a nadie más. Los aplausos resonaron en toda la sala, pero lo que Marcus sintió fue algo más íntimo. Miró al público y vio entre los rostros a un trabajador con los mismos ojos cansados que tenía él una vez. Una niña negra con el uniforme de la fundación. Un hombre mayor con una insignia de voluntario. Eso fue más que un
Reconocimiento. Fue la confirmación de que, incluso en un mundo desigual, pequeños gestos de coraje aún pueden cambiar destinos. Esa noche, mientras conducían a casa en el viejo coche de Marcus, escucharon un programa de radio local que hablaba sobre la transformación de Westlack. Un oyente llamó y dijo: «Este pueblo no ha sido el mismo desde que la novia salió de la iglesia y apareció junto a un mecánico». Ellos se rieron. Por primera vez realmente se rieron. Elena miró por la ventana y vio pasar lentamente la ciudad. Los callejones antes oscuros ahora tenían farolas encendidas. Las paredes antes blancas ahora tenían murales coloridos y niños jugando en plazas donde antes solo había silencio. ¿Hicimos esto?, ella preguntó suavemente. «Empezamos», respondió Marcus, y siguieron adelante, sin prisa, sin un plan, pero con la certeza de que el día en que todo se derrumbó, también comenzó todo lo que realmente importaba.